primer lugar, para mí es un honor estar aquí en esta mesa, moderando esta mesa, y el honor se lo debo en gran parte al Club Español de la Energía, especialmente a Arcadio, que insistentemente durante mucho tiempo no ha perdido la ilusión de que se haga la jornada aquí en Sevilla. Ha costado bastante, pero finalmente lo hemos conseguido, Arcadio, y te agradezco la insistencia. También mi agradecimiento a CEPSA, que bueno, nos patrocina, y gracias a ello pues podemos tener esta jornada, y por supuesto a la Confederación de Empresarios, que nos acoge, a nosotros siempre nos acoge con muchísimo cariño y con muchísima amabilidad. Entonces pues mi agradecimiento a la CEA. Para mí, como les decía, es un honor, y para todos los que estamos aquí yo creo que es una suerte, porque el cartel que tenemos es de una altura impresionante. O sea, yo creo que tenemos unos ponentes que difícilmente se consigue unir en unas jornadas aquí, sobre todo alejadas de Madrid. Para tener este cartel hay que irse a Madrid, y ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí en Sevilla, ¿no? Los voy a presentar muy brevemente, para que los conozcáis, en el caso de que no conozcáis alguno. Tengo a mi izquierda a Juan Manuel García Orrillo, que es ingeniero eléctrico por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha tenido una amplia trayectoria profesional en Reeléctrica, en OMEL, ahora OMIE, el operador de mercado, y en CEPSA. Actualmente es director general de Electricidad y Gas de CEPSA. Alfonso Vargas, que a él sí lo conoceréis muchos de los que estáis aquí, lo tengo a mi derecha, es ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros de Sevilla, de aquí de Sevilla. Trabaja en el Departamento de Desarrollo de Negocio de Enel Green Power, en la zona sur, y es presidente, viene como presidente de CLANER, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, del que es presidente desde el año 2016. Santiago Bordiú Cienfuegos, Ovellano, es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, desde donde extiende toda su actuación en temas regulatorios a toda la organización. Rafael Sánchez Durán, aquí, todos también lo conoceréis. Es economista y actualmente cursa el doctorado de Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla. Ha sido director de Desarrollo de Estrategia, tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector eléctrico, y actualmente es director de Relaciones Institucionales de Andalucía y Extremadura de Endesa. Tiene una amplia experiencia en todos los temas relacionados con la transición energética y modelos de simulación. Vicente Cortés Galeano, cofundador y presidente de INERCO, que fue la primera spin-off de la Universidad de Sevilla, creada en 1984, que empezó, yo la vi empezar, y bueno, ya INERCO está ya en 8 países, tiene ya sede, está en muchos países trabajando y tiene un equipo de más de 600 personas, o sea que ha crecido. INERCO es un ejemplo de empresa andaluza. Es catedrático de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, como muchos de vosotros sabréis, y tiene 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de reducción de impacto ambiental en generación eléctrica, en refino y en petroquímica. Carlos González Amano, ingeniero superior de minas por la Universidad de Madrid, es máster IS. Comenzó su carrera profesional en Alcoa y ahora ya desde el año 1992 llegó a Naturgy y ha desarrollado su carrera profesional tanto en España como en Moldavia, donde fue presidente ejecutivo de Naturgy. Actualmente es director de desarrollo de generación renovable de Naturgy. Luis Villafruela, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, la especialidad de organización industrial. Posteriormente se especializó en tecnología energética en la misma universidad y actualmente es director de regulación y estudios para la transición energética en Reeléctrica, donde está participando activamente en todos los desarrollos regulatorios del sector eléctrico. Bueno, estos son este es el cartel, como os comentaba, de bastante nivel.
Y bueno, vamos a abordar un tema desde luego apasionante y de plena actualidad, como es la transición a ese modelo que tenemos de futuro. Voy a intentar ser breve, pero me gustaría enfocar el debate, aunque esto es como una especie de los prólogos de los libros, ¿no? Que todo el mundo muchas veces se salta, aunque el prólogo es muy bueno, pero tendemos a saltárnoslo, y yo no pretendo llegar a la altura de los ponentes que tengo aquí en la mesa, pero bueno, sí me gustaría enfocar un poco el debate. Ya ha salido en las charlas anteriores, en la apertura, pues lo que es una realidad ya es que estamos inmersos en una transición clara, una transición en el sector energético cuya palanca, o su principal palanca ahora mismo es lo que ya Fran ha comentado, la emergencia climática, ¿no? La emergencia climática que nos encontramos todos los días en la prensa, nos encontramos en todos los medios de comunicación, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Yo he estado mirando información de los últimos documentos que han salido publicados por la ONU, por el IPCC, y la verdad es que el tema es francamente preocupante, porque bueno, nos vuelven a decir, ya hemos superado los 415 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. Este año ya, el año pasado, en 2018, se produjo se superó ese nivel. Hace 60 años estábamos en 300 partes por millón. Y bueno, los informes lo que vienen a decir es que 450 partes por millón es el punto de no retorno, y al que vamos dirigido casi sin freno, ¿no? Todo esto está ligado con la temperatura global del planeta, que sigue creciendo. La información que se recibe cada año es que se superan los límites del año anterior, y ciertamente los datos son preocupantes, y el sector energético ahí tiene mucho que ver. En el último informe de la ONU, que ha salido publicado la semana pasada, dice que la principal causa de incremento de estos incrementos de emisiones de CO2 es el consumo de energía, que ha vuelto a crecer un 2,3% a nivel mundial. Es decir, seguimos incrementando el nivel de energía y seguimos incrementando las emisiones de CO2. Y viéndolos, es muy curioso, porque lo que está ocurriendo en realidad es que por una parte hay unos objetivos que se están marcando los distintos países, los distintos gobiernos, pero hay una disrupción con respecto a la realidad. Es decir, la realidad es al final muy terca, como se suele decir, y la senda de la reducción de emisiones prevista o deseada no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Hemos estado estancados en el nivel de emisiones aproximadamente 3 años, y otra vez ha vuelto a repuntar, poniendo en evidencia ese incremento claro en las emisiones de todo el planeta, ¿no? Esta es la realidad, y otra realidad clara es que Europa ha tomado, la Unión Europea más bien, ¿no?, ha tomado el liderazgo de combatir este reto, ¿no?, que tenemos por delante, y se están empezando ya a tomar decisiones importantes y clave para muchos países, para muchas empresas, y también para el propio ciudadano, que no va a tener más remedio que acomodarse a las exigencias, a las obligaciones que está marcando la Comisión. Las noticias sobre las medidas que se están tomando son continuas. Hace poco todos conoceréis el anuncio de Alemania, de Angela Merkel, respecto al plan de reducción de emisiones con 40.000 millones de euros hasta el año 2023. Son noticias que se suceden todos los días y que te van marcando la senda de hacia dónde vamos, ¿no? Aquí en España, pues en España estamos pendientes de la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, que sin duda va a marcar lo que va a ser el modelo de nuestro país en los próximos años. Un anteproyecto de ley que muchos también conoceréis, ha tenido muchas idas y venidas, ¿no? Ha sido muy discutido, las medidas que se incluían. Recientemente se consiguió que no se prohibiera la venta de determinadas tecnologías de vehículos, es decir, ya íbamos orientados por esa línea. Se ha incluido la neutralidad tecnológica, que también era muy importante para muchas empresas, y sin duda el tener en cuenta el coste-eficiencia de las tecnologías. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo porque yo creo que realmente nos estamos jugando mucho en esta transición. También, como sabéis, está pendiente la aprobación de la estrategia
de transición justa, que es un instrumento que el Gobierno pretende poner encima de la mesa para compensar aquellas zonas o aquellas empresas que se vean afectadas por esta transición. Como les decía, yo creo que en este modelo que se está definiendo ahora nos jugamos muchísimo y bueno, nos jugamos el futuro, nos jugamos el futuro de la Unión Europea. Y precisamente eso es lo que me gustaría a mí que abordásemos en esta mesa redonda. Yo le voy a lanzar a todos los ponentes una pregunta o una cuestión, ¿no? Y es cómo ven ellos ese futuro, cómo ven hacia dónde vamos, hacia dónde vamos nos dirigimos, pero sobre todo para mí quizás lo más importante es cómo vamos a llegar a ese futuro, el camino que vamos a tomar para llegar a ese futuro. Es la pregunta que os lanzo. Vamos a intentar responder en 5 6 minutos aproximadamente cada uno, y vamos a seguir, o voy a seguir el orden del programa, ¿no? Sobre la pregunta que estás versando es muy importante hacer una reflexión, ¿no? Porque dado que sí que tenemos más o menos claro las indicaciones que tenemos de el futuro a donde tenemos que ir, a una clara descarbonización del sector, hay que tener en cuenta las condiciones de contorno que tenemos, ¿no? Uno es de dónde venimos, y otra cosa es que no queremos empobrecer la sociedad ni a los sectores más desfavorecidos, ni perder calidad de vida, ¿no? Entonces esos son los condicionantes importantes de cómo queremos hacer la transición. Y lo primero tiene que ver con la velocidad, ¿no? Es un sector en el que siempre ha habido mucho apetito inversor y que siempre que se ha dado señales ha ido corriendo a invertir, y no habría que intentar evitar los errores del pasado, ¿no? Dejar las señales claras para poder llegar a donde queremos llegar a la descarbonización en un tiempo suficiente, pero si lo queremos hacer demasiado rápido podemos quedarnos por el camino y a lo mejor no aprovechar todas las eficiencias que vamos a tener a futuro, ¿no? Como nos ha pasado en el pasado, ¿no? Y estamos en un sector en el que estamos y venimos de fabricar las cosas como las fabricamos y queremos seguir teniéndolas, ¿no? Y en cuanto al sector eléctrico específico, pues es verdad que tenemos una situación importante de partida, bueno, por cómo tenemos las instalaciones y por cómo tenemos una sobrecapacidad en ciertas tecnologías que emiten menos carbón que otro y que nos pueden hacer la transición más fácil, pero hay que darle la velocidad y los tiempos adecuados, ¿no? Y desde ese punto de vista, en el planes que se plantean, nosotros vemos dos tecnologías básicamente bastante importantes en cuanto a la ayuda a la transición, ¿no? Una tiene que ver mucho con la industria, que es la cogeneración. La cogeneración es una manera de eficiencia y de reducción de costes y de emisiones en la industria que es muy importante mantener. Desde el punto de vista del sistema eléctrico es muy importante la contribución que hacen las redes, dado que está cerca del consumidor. Es muy importante su funcionamiento en base, no estacionario, su funcionamiento síncrono, que para los ingenieros ya empieza a ser un tema muy importante, ¿no? Vamos a unos sistemas muy basados en electrónica de potencia, y tener una base síncrona va a ser cada vez más importante. Pues pensamos que es una tecnología que hay que cuidar para que la transición se pueda hacer de una manera ordenada y que no fallemos en ella, ¿no? Otra tecnología importante que en España tiene una situación muy buena con respecto a otros países del entorno son los ciclos combinados, ¿no? En los años 2000 nos pusimos todos como locos a fabricarlos, hemos pasado unos años regulares, pero yo creo que es fundamental la situación que tienen estos ciclos de backup, también con energía síncrona y con energía de respaldo claro a las tecnologías que se van a llevar, ¿no? Para la transición, ¿no? La eólica y la fotovoltaica básicamente, ¿no? Entonces darles unas señales económicas de mantenimiento para que pueda ser posible una transición hacia el modelo que queremos a futuro es importante. Y nosotros pensamos que estas dos tecnologías deben ser especialmente cuidadas y tenidas en cuenta hasta la transición de bajas emisiones, baja descarbonización comparadas con otras tecnologías, y que pueden hacer que sea un éxito o un fracaso la transición al modelo que queremos tener, ¿no?
Como bien decía Juan, antes CEPSA estamos muy involucrados en Andalucía, tenemos estas tecnologías en Andalucía, llevamos más de 25 o 30 años produciendo con estas tecnologías aquí. Nos gustaría seguir haciéndolo, al igual que nos gustaría seguir empezando con proyectos como los parques eólicos que estamos desarrollando, las futuros fotovoltaicas que podamos mirar, siempre en torno a Andalucía, pero que seamos capaces de conjugar todo para poder llegar a los objetivos que nos han marcado ambiciosos 2030-2050 en la mejor situación posible. Manteniendo la calidad de vida de los ciudadanos y no empobreciendo a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Muchas gracias. En primer lugar, quería sumarme al agradecimiento al Club Español de Energía, agradecerle mucho que haya organizado estas jornadas aquí, como ha dicho bien Jorge, de tantísimo nivel, y por supuesto agradecerle que nos haya invitado a formar parte de este panel de expertos, empezando por el moderador también, que no sea loado, digamos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que la intervención de Juan Manuel me ha gustado, ha dado dos pautas que son precisamente las que yo más o menos tenía previsto, ¿no? Por un lado, bueno, de dónde venimos, ¿no? Un poco el contexto, por supuesto siempre en clave andaluza, por la institución a la que represento, ¿no? Y el a dónde vamos, ha hablado de velocidad. La velocidad, me ha gustado mucho ese tema, porque yo también lo tenía un poco enfocado por aquí para esa segunda parte, ¿no? Va un poco más de... Bueno, digamos un poco más para introducir el debate, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos? Ahora estábamos mirando aquí la situación. Estamos ahora mismo, para que lo sepáis, con un 23% de penetración de renovables a las 9.44, sobre el último dato, y 53 euros de precio de mercado. Digo, para que sepamos en dónde estamos, ¿no? Estamos hablando de transición hacia un nuevo modelo energético y estamos hablando de transición. En esta mesa se le ha añadido el adjetivo de transición justa. Yo, me permitís un pequeño chascarrillo, me pregunto si lo de justa viene de justicia o es porque vamos muy apretados de tiempo. No estoy muy seguro del sentido, ¿no? Andalucía, bueno, yo creo que partimos de una situación bastante buena, probablemente peor que la que hubiéramos deseado, pero bueno, estamos ahora mismo representando aproximadamente un 16% de la cuota nacional, con más de 8.000 megavatios instalados, entre eso. Generación eléctrica y generación térmica. Se han generado una cantidad de empleos muy importante. Los datos que teníamos hasta el parón de hace unos años hablaban de 45.000 empleos. Y bueno, y qué decir de las posibilidades de Andalucía, ¿no? Andalucía tiene probablemente, pues si hablábamos de los nuevos combustibles, de los nuevos yacimientos de combustible, aquí tenemos el mejor yacimiento que podamos pensar, que es el sol, ¿no? Igual que lo tienen nuestros vecinos extremeños, pero nosotros tenemos la ventaja de ser más grande. Entonces, pues tenemos más... En relación por metro cuadrado andaremos así, pero en total os ganamos, ¿no? Tenemos también, evidentemente, recurso eólico. Somos la tercera comunidad en potencia instalada y seguramente con más potencial de crecimiento, ¿no? Y ¿por qué no? El día de mañana a lo mejor nos abrimos también al mar, también tenemos mucha costa y oye, el mar está ahí y es otra fuente de energía que tendremos que llegar a aprovechar en algún momento, ¿no? Andalucía además tiene unas especificidades que son, como decía, la amplitud del territorio, ¿no? Yo creo que eso favorece todo el tema del autoconsumo, el tema de la generación distribuida. Yo creo que es un territorio propicio para que se dé. Y luego tenemos otro pequeño yacimiento que tenemos una ventaja respecto a otras comunidades autónomas que no quiero dejar de nombrar, que es la biomasa. Nosotros tenemos un potencial de biomasa muy importante, es un combustible, entre comillas, al que probablemente sea el hermano pequeño, ¿no? de las grandes, de las renovables. Pero yo creo que en Andalucía nosotros desde la asociación estamos dispuestos a impulsarlo porque es autóctono, crea riqueza local, fija la población al territorio y creo que no estamos de acuerdo que tiene todas las ventajas, ¿no? De aquí partimos y qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos dando los pasos, ¿no? Antes de llegar a donde
pienso yo que podemos llegar, ¿no? ¿Qué paso estamos dando? Hablaba antes el consejero de la planificación, fundamental, nos hacen falta infraestructura. Andalucía tiene un déficit tremendo de infraestructura, sobre todo en Andalucía Oriental, pero no solo en Andalucía Oriental, con la cantidad de proyectos que se están tramitando y que se están presentando los promotores, nos estamos dando cuenta que también en Andalucía Occidental nos estamos quedando cortos de infraestructura, ¿no? Y en ese sentido la propuesta que hemos presentado ante toda la gente y que ha liderado la Junta de Andalucía, pues creo que es muy acertada y es lo que, yo creo que en esta planificación nos jugamos el plan 2020-2030, nos lo jugamos en esta planificación sin duda, ¿no? Hablábamos de también qué cosas hay que hacer, simplificación administrativa, hablábamos antes de agilidad. Yo creo que se están dando pasos, estamos viendo los primeros frutos, se están poniendo en marcha las primeras macroplantas con cierta agilidad administrativa, ya estamos teniendo nuevas autorizaciones y en ese sentido yo creo que podemos ir a mejor. Si me lo permite el consejero, antes hablaba de copiar el modelo extremeño, que conozco muy bien por mi trabajo en Endesa. Yo aspiro a mejorarlo más que a copiarlo, si fuera posible, ¿no? Relacionado con esto, por supuesto, el impulso de la administración es fundamental. Si la administración o los políticos, si me permitís decirlo, no dais el primer paso, sabéis que los promotores estamos ahí, que queremos hacer las inversiones, pero lo que queremos es que no haya trabas y que además que haya impulso decidido. Y luego, por último, se ha hablado antes, Miguel Antoñanzas, el presidente del club, ha hablado de lo de explicar a la sociedad qué es lo que queremos hacer. Me ha gustado mucho esa reflexión, porque yo creo que el impulso de la sociedad, yo distinguiría, yo creo que hay un impulso macro clarísimo, en el sentido de que todo el mundo está preocupado por el cambio climático, por la emergencia climática, por la sostenibilidad, por la movilidad sostenible, por el cambio de combustibles fósiles a combustibles. Yo creo que todo el mundo está, como yo digo, a nivel macro estamos todos de acuerdo, ¿no? A nivel micro es lo que me preocupa, porque ahora que estamos otra vez en marcha con los proyectos, pues también estamos detectando, el otro día lo comentaba con la secretaria Natalia, estamos detectando algunas oposiciones más localistas que globales, ¿no? Que yo creo que entre todos tenemos que, no iba a decir combatir, pero no es combatir, es explicar. Por eso me ha gustado mucho lo de explicar bien a la sociedad qué es lo que queremos hacer y por qué lo tenemos que hacer de la manera que lo tenemos que hacer, ¿no? Y voy a ir terminando antes de que Jorge me riña. Y una reflexión más personal, ¿no? Yo, hablando de velocidad, yo ayer me preguntaba, cuando estaba preparando un poco la intervención, si no estaremos yendo, a lo mejor en algunos casos estamos yendo demasiado rápido. No sé, es una impresión que me da algunas veces. Se empiezan a oír por ahí, se habla de burbuja. Yo creo que no es una burbuja, simplemente que esto es imparable y esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero a lo mejor esa burbuja está dando cierto paso a cierto tipo de especulación, ¿no? Estamos intentando hacer este año, por ejemplo, 8.000 megavatios, que ya hoy vienen las primeras noticias sobre que no se van a poder ejecutar todos los megavatios. Y me pregunto, ¿y era necesario hacer 8.000 megavatios en el año 2019? Podríamos haberlo hecho en 2 años, ¿no? Y luego en el futuro a mí me preocupa que a lo mejor no estamos trabajando todo lo que deberíamos en el tema de almacenamiento, que para mí va a ser fundamental de cara al futuro, no solo tecnológicamente, sino administrativamente, los procedimientos administrativos que puedan regir esa tecnología, ¿no? El otro día en el Ministerio nos decían que no tenían muy claro cómo se iba a tratar los proyectos que tuvieran baterías, ¿no? Y hay otro tema que relacionado con esto, que es la cantidad de energía que vamos a poner a disposición del sistema, y probablemente toda esa energía concentrada en unas horas muy concretas, que a lo mejor vamos a superar la demanda, que es nuestra gran incógnita, ¿no? ¿Cómo va a tirar la demanda? Y por último, relacionado con lo que decía antes, ¿no? Pensar un poco en cómo vamos a integrar toda esta nueva potencia que vamos a hacer, cómo la vamos a integrar
la sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de compatibilizar los usos de las plantas que ahora estamos construyendo con los usos, pues, agropecuarios o ganaderos, o incluso, me atrevo a decir, hasta turísticos, ¿no? Con lo que había antes y lo que va a haber ahora, ¿no? Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Ya se expusieron, digamos, en las intervenciones de mis compañeros, ¿no? A mí me falta uno que es muy relevante cuando estamos hablando de descarbonización, y es la electrificación de la economía. En este momento nosotros creo que desde el sector eléctrico ya sabemos hacer energía barata, competitiva y renovable. Por lo tanto, yo creo que es muy importante para trabajar en esa descarbonización conseguir que los usos finales de la energía se vayan transformando a una parte eléctrica, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Y ya por ser muy concreto y rápidamente ir a las medidas que veo yo o que vemos, digamos, para fomentar esta electrificación. Nosotros tenemos un problema muy importante en la electricidad, que es un producto muy poco competitivo. Y es muy poco competitivo en la actualidad porque efectivamente tiene una mochila muy pesada de la transición anterior que en el sector eléctrico ya sufrimos bastante. Yo creo que el último episodio lo tenemos de hace unas semanas, cuando se anunció el posible cierre o paralización de un montón de centrales de carbón, ¿no?, para el año que viene. Es decir, que esa transición ya la llevamos sufriendo durante los últimos 15 años, pero también tuvo la enorme ventaja de efectivamente estar preparados quizás para este nuevo periodo de transición hacia la descarbonización total. Insisto, yo creo que sabemos hacer energía muy barata. Yo creo que las subastas que hubo en Portugal hace un par de meses sobre energías renovables dieron unas señales de precio verdaderamente espectaculares. Yo creo que están entre 20 y 30 euros megavatio hora, son unas señales de precio extraordinarias, con lo cual eso quiere decir que la energía efectivamente es muy competitiva, ¿no? Pero insisto, tenemos la mochila del pasado, ¿no? Por eso yo creo que una medida fundamental es orientar la fiscalidad energética a lo que pretendemos, es decir, a conseguir efectivamente la descarbonización completa de la energía. No tiene sentido que estemos sobrecargando fuertemente a la electricidad, que va a ser una herramienta potente para la electrificación, y sin embargo no tenga la misma carga otros combustibles que efectivamente podrían estar trabajando en contra de esos objetivos finales, ¿no? Otro segundo punto también que para mí es muy importante es efectivamente el mantener, digamos, la calidad de onda, vamos a decir, por allá de formación profesional de ingenieros, como ya hablaba de sincronismo Juan Manuel, necesitamos mantener la calidad de onda en el sistema, ¿no? Y mantener la calidad de onda en el sistema requiere al menos una potencia síncrona acoplada durante todo el tiempo. Es decir, necesitamos mantener la frecuencia, necesitamos mantener la tensión y necesitamos mantener la potencia de cortocircuito para que todo funcione por lo menos como nosotros queremos que funcione y estamos acostumbrados, y todos los equipamientos eléctricos están preparados para ello, ¿no? Sin decir que efectivamente necesitamos un respaldo para la energía renovable, porque tiene muchísimas ventajas, pero todavía tiene el enorme inconveniente que es un fluyente, ¿no? Y cuando se va el sol no tenemos energía, y cuando para el viento no tenemos energía, y cuando no llueve, como nos lleva pasando este año, estos 2 años, tenemos muy poca energía hidráulica, ¿no? Por tanto, se necesita que el parque de centrales que tenemos en la actualidad, de ciclos, ¿no?, se establezca algún sistema de pago de capacidad, como hay en toda Europa, o de reserva estratégica, para poder mantener ese sistema operativo. Y por una simple razón, en el mercado marginalista que estamos, los ciclos combinados son las instalaciones marginales, y por tanto recuperan prácticamente solo su coste variable. El coste fijo, como sabemos ya de estos últimos años, es muy difícil de recuperar, ¿no? Por tanto, se necesita eso, y además con otra variable muy sencilla también en ese sistema, para acomodar el volumen de centrales, libertad de salida. Es decir, que muchas veces hay muchas centrales que quieren cerrar porque efectivamente llevan sin funcionar meses e incluso años, y no pueden simplemente por dificultades administrativas, ¿no? Y el tercer punto muy relevante para mí, y que lo apunto también, es el tema de las redes. Las redes en el fondo van a ser el punto central, digamos, de toda esta transición energética.
creo que hay en este momento, y Red Eléctrica lo podrá precisar con más claridad, pedidos del orden de 160-170 gigavatios de acceso a la red renovable, ¿no? 160-170 gigavatios de acceso a la red renovable es tanto como decir que casi si pusiésemos en marcha esa potencia prácticamente cubriríamos la demanda actual y un 50% más o una cosa por el estilo, sin contar lo que tenemos ahora, ¿no? De los cuales en acceso yo creo que hay unos accesos concedidos del orden de 60 gigavatios que serían más o menos, yo creo, los que están pensados para el año 2030, ¿no? Claro, todo eso requiere efectivamente ese incremento de potencia tan bestial, aunque sean solo los 60 gigavatios, requiere reforzar la red en todos los niveles, porque en este momento, antes, digamos, las grandes instalaciones estaban todas en transporte, pero ahora ya, digamos, están en los distintos niveles de tensión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por un lado se debe exigir que exista una retribución adecuada, digamos, a esas nuevas inversiones, ¿no? Es decir, el regulador debe ser consciente que una herramienta o un cuello de botella, o uno de los cuellos de botella que puede haber en la transición energética puede ser precisamente la no posibilidad de incorporación de nuevas instalaciones, ¿no? Por culpa de que las redes no son capaces de ello, ¿no? Y otro tema también muy importante, que yo creo que este es muy relevante, estamos oyendo, bueno, salió, aunque sea colateralmente, el tema del autoconsumo, y eso quiere decir que, digamos, la energía ya no se va a mover como se movía o como entendemos que se mueve mayoritariamente hasta ahora, ¿no? De arriba abajo. Ahora la energía va a ir por donde le da la gana y no sabemos por dónde nos va a venir. Es decir, que es un tema que es muy importante. Solo podemos controlar eso, solo podremos controlar todas las variables de red, si conseguimos efectivamente invertir mucho en digitalización, ¿no? Por eso yo creo que esto no solo ya, digamos, desde el punto de vista operativo, sino desde otro de los grandes objetivos que yo creo que tiene la Unión Europea, que es, aunque parezca un poco de ciencia ficción, el empoderamiento de la demanda, ¿no? Las redes van a tener que ser interactivas con los clientes al final, ¿no? Y esa interactividad con los clientes, bueno, pues te va a llevar a que aparezcan agregadores de clientes que vayan a optimizar la demanda del cliente. No digo que cada uno individualmente, a lo mejor algún curioso lo hace, ¿no? Pero seguramente tendremos intermediarios que optimizarán el consumo de los clientes, serán más eficientes y por tanto estaremos trabajando en la descarbonización. Por tanto, yo creo que se necesita que el marco regulatorio que se está elaborando ahora contemple claramente estos temas y digamos, para poder consolidar esta transición. Como, y no me olvido de dos cosas también, salió un poco colateralmente el almacenamiento. Yo creo que efectivamente el almacenamiento es una herramienta muy potente para el futuro, para la transición, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en que no nos vaya a pasar como con la fotovoltaica y que llevamos la mochila todavía entera, es decir, que tengamos que pagar a través del consumidor eléctrico la totalidad de unos sobrecostes. Sí, estoy totalmente de acuerdo que se deben de establecer unos nichos, digamos, subvencionables para el almacenamiento, para ir progresando en el conocimiento del mismo, pero no debía de generalizarse. Y también, ya acabo, que en el tema de transición justa, yo creo que efectivamente hablaba de fiscalidad y como todo debe ser progresivo, es decir, que lo mismo que en el sector estamos pidiendo una transición justa en el sector eléctrico para aquellas instalaciones de carbón que cierran, porque efectivamente se producen distorsiones importantes en zonas concretas, yo creo que esa transición justa debe ser extensible, digamos, a todos los combustibles, ¿no? Con una fiscalidad progresiva en la que de alguna manera los negocios y las empresas queden inicialmente liberados y luego progresivamente se vayan enviando señales para digamos, efectivamente acabar, mandar las señales adecuadas en precio. Yo con esto. Muchas gracias. Para alcanzar las metas del Acuerdo de París, lo que fueron las diferentes cumbres, es necesario hacer un profundo esfuerzo de electrificación de la economía. Sin esa electrificación de la economía no seremos capaces de alcanzar los objetivos de neutralidad carbónica en el año 2050, es una evidencia. En los estudios que solemos llevar a cabo en Bruselas, escenarios donde fundamentalmente una electricidad basada en origen renovable, las cifras mágicas que nos salen es de superar el 60% en el año 2050.
Hoy en día el 60%, estamos hablando de electricidad sobre energía final, solo se produce en el sector servicio, es decir, hostelería. Sin embargo, la industria y por supuesto el transporte están muy lejos de esa cifra. Cuando aparece la electricidad, no solo aporta la descarbonización de la fuente, y fundamentalmente porque hoy en día, que Alfonso ha dado una cifra diaria, más del 40% del balance energético del año 2018 tenía origen renovable. Si a ese origen renovable le sumamos la energía nuclear, hoy en día aportando un 20% adicional, estamos ya en el 60% de energía descarbonizada en nuestro país. Quiere decir que cada kilovatio hora que se está poniendo en cualquier servicio, en cualquier suministro, ya tiene una fuerte componente de descarbonización. Pero aún así es insuficiente. Tendremos que seguir progresando hacia la plena entrada de las energías renovables. Fruto de eso, se están anunciando diferentes planes de discontinuidad de lo que son las tecnologías mayormente emisoras, fundamentalmente el carbón, y vamos a ir viendo progresivamente como toda la potencia entrante en el nuevo sistema va a ser fundamentalmente de origen solar y eólico, en función de las capacidades y recursos que tiene nuestro país. Nuestro país, como decía Alfonso, efectivamente goza de más de 2.000 horas de irradiación solar horizontal, lo que hace que los factores de capacidad, a modo de ejemplo, en verano sean el doble que en Alemania. O sea, estamos siendo capaces de producir mucha energía. Pero no es suficiente. Si bien la tecnología está tirando con un descenso de costes progresivos a unos ritmos muy pronunciados de bajadas de coste por vatio, sí se producen enormes retos en la medida que van entrando nuevas renovables y mayor peso en el sistema. Esos retos fundamentalmente se deben a la fotovoltaica. Va a concentrar sus horas de funcionamiento en las horas centrales del día, alrededor de la 1, y la punta de demanda, como todos sabéis, se sitúa por las noches y por la tarde, a la caída, como seguramente Luis nos comentará. Eso implica que en este nuevo modelo tendrá que aparecer los conceptos de almacenamiento, que hoy en día funcionan técnicamente, pero aún les queda un grado de madurez económico, es decir, todavía falta algo de digestión en la reducción de costes por kilovatio hora almacenado en todas sus diferentes alternativas, químicas, electroquímicas, mecánicas, todas las formas que pueda tener el almacenamiento, y enormes retos también de gestionar la flexibilidad. O sea, la flexibilidad de la demanda hará a un consumidor mucho más activo y participativo, que podrá estar interactuando con el sistema, no solo produciendo parte de su propia energía, sino acoplando su demanda en la medida de que no le sufra el ritmo diario ningún tipo de cambio, acoplándose a cuando vamos a tener los excedentes de energía. Esa meta del 60% a nosotros, traducidos a España, implica que hay que hacer un ritmo acelerado de electrificación del transporte, fundamentalmente, que parte de unos niveles muy bajos. La gran esperanza es que en el mundo se está acelerando el crecimiento de los vehículos eléctricos. Cada vez se vende 1 millón de vehículos eléctricos a escala global en menor tiempo. O sea, hemos pasado de tardar el primer millón 5 años a el último millón, que se está prácticamente vendiendo en menos de un semestre. Eso implica que la velocidad, la tecnología va acompañando, pero tendremos que ir dándole un ritmo de entrada que no solo va a depender de la oferta, sino también de lo que el consumidor, lo que antes se comentaba en la mesa inicial inaugural, que el consumidor tiene que tomar cartas en el asunto. En la medida que seamos capaces de comprometer, estaremos dando avance a esa transición energética, ¿no? Hoy en día miramos las materias primas, pero en el futuro vamos a mirar mucho más el clima. Los modelos predictivos tienen que anticipar en qué momentos vamos a tener necesidad de soluciones de respaldo, pero siempre dando una prioridad absoluta al modelo eléctrico y renovable. Ese sería un poco el primer mensaje que quisiera dejar. Muchas gracias, Rafa. En primer lugar, quiero dar las gracias a Enerclub y a Arcadio Gutiérrez y a Jorge Jiménez por la invitación a formar parte de esta mesa. Y como buen discípulo de mi exalumno Jorge Jiménez Luna, voy a tratar de responder a sus preguntas, porque ya que nos ha hecho una pregunta el profe, habrá que responder, entiendo. La pregunta es: ¿cómo vamos a llegar al futuro? Entonces, claro, yo sobre esa pregunta hago dos para responderlas, dando información, y es: ¿podemos con un sector eléctrico
prácticamente cero emisiones, si es que lo conseguimos. Por cierto, netas, que es una palabra que ha utilizado el presidente de Enerclub, y es descarbonización neta, no quiere decir descarbonización total. Es decir, hay una porción que se retiene, pero no entramos en eso ahora mismo. La pregunta ¿es suficiente un sector eléctrico prácticamente con emisiones netas para alcanzar la seta de la descarbonización en el 2050? La pregunta obviamente es no. Lo que ocurre es que voy a sustanciarla con datos. En el plan que hay trazado para este país y que ha recibido un aplauso unánime de Bruselas en relación con la senda de descarbonización, se plantea que las emisiones de CO2 de la producción eléctrica bajarán en un 74% en el 2030. Es decir, en este momento están en 74 millones, pasarán a 20 millones. Para hacernos una idea, las emisiones de CO2 del sector eléctrico en el 2030 serán del mismo nivel que las de la ganadería, por decirlo de una manera, o sea, prácticamente marginales. Pero claro, eso no es suficiente. Mis datos son más antiguos que los de Rafa, en el sentido en el que de la energía final en España del 2016, últimos datos oficiales, tú tienes otros mejores, con seguridad, el 24% de energía final es electricidad. Y el resto es combustibles. Lo que quiere decir que, aun doblando, como decía Santiago, aun doblando la penetración de la electricidad al 50%, todavía me queda un 50% de la energía final que es combustible. ¿Combustibles para qué? Para la industria, transporte y uso doméstico, de donde la importancia de la electrificación del transporte que tú mencionabas y tú también. Pero me queda la industria. La industria parece ser que es la hermana pobre en este sentido, de manera que todo pasa por electrificación. Juanma García Orrillo ha puesto, a mi entender, un punto de sensatez y racionalidad cuando ha hablado de las cogeneraciones y los ciclos combinados. Porque es un activo enormemente importante con una emisión específica de CO2 muy baja, a la que yo añadiría una novedad relativa, y es el que el potencial para la contribución de reducción de esas emisiones de la industria, hibridada con almacenamiento eléctrico y con fotovoltaica, da un potencial a esas tecnologías para reducir su huella de carbono extraordinariamente importante. La industria tiene una senda muy difícil, pero lo reconoce el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo reconoce. Mientras que para la industria para la electricidad pide una reducción del 74%, para la industria solo pide un 15%. Y las emisiones de la industria, y voy terminando, se concretan en dos partes: emisiones de procesos de combustión y emisiones del propio proceso. Ejemplo del propio proceso: la fabricación de cemento requiere la calcinación del carbonato cálcico, y ese CO2 es implícito a la fabricación de cemento. Pues bien, de esas dos cuantías, procesos y combustión, el PNIEC no plantea ninguna reducción en el 2030, y las de combustión tan solo un 15%. Lo que está implícito es la enorme dificultad que tiene la industria para reducir su huella de carbono, que tiene que recurrir a soluciones hoy próximas como la de cogeneración hibridada, a mi entender, y luego tiene otros que casi entran en la categoría, diría, casi de invento. Invento en el sentido de que tiene un recorrido tecnológico y económico a resolver, que desde luego difícilmente pueden hacer competitivos los productos y las producciones que tenemos en la Unión Europea. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante la reflexión. Y agradecido por la presencia de todos ustedes aquí, ¿no? Yo un poco también respondiendo a la pregunta que se nos ha hecho de cómo llegar al futuro, pues yo creo que no hay una única respuesta, como decía mi anterior predecesor. De hecho, pues si vemos los planes nacionales integrados de energía y clima de los distintos países, pues tenemos, por ejemplo, 4 países que desde el punto de vista de generación renovable frente a generación de electricidad total tienen una participación superior al 70-75%. Ahí está Portugal con el 80%, España con el 75% y también Holanda y Austria, ¿no? Pero también tenemos países que están por debajo del 50% de penetración de renovables sobre energía eléctrica final, y pues alguno de ellos pues no nos sonará quizá tan extraño por sus políticas medioambientales, tipo Polonia, Eslovaquia, Albania, pero también está Francia con un 40%. O sea que caminos hay distintos para llegar a un objetivo final, ¿no? También es cierto que se hablaba antes de la subasta de Portugal de fotovoltaica de los 20 euros megavatio hora. Hoy se han publicado los resultados de la última subasta eólica en Francia con un precio medio de 65 euros por megavatio hora, ¿no? Cada país va teniendo sus propias dinámicas de precio, ¿no?
Y por intentar también aportar algún punto de vista que va a ser difícil que ya sea adicional a lo ya expuesto, pues nosotros creemos que la transición justa debe estar basada en 5 elementos fundamentales. Primero, trabajo y diálogo entre todos y con el sector, que creo que se está haciendo, pero que yo creo que es necesario profundizar. Estabilidad regulatoria y planificación creíble a medio y largo plazo. Sostenibilidad económica, social y ambiental. Seguridad y continuidad de suministro, que también se ha mencionado, si no, pues nos ocurrirán sucesos no deseados, y con escenarios energéticos creíbles y actualizables. Es decir, sabemos que hay varios escenarios energéticos que a lo mejor son optimistas o aspiracionales, pero que luego nos pueden conllevar a situaciones no agradables. En cuanto a los retos de esa transición, desde el punto de vista de generación, pues yo creo que saber qué modelo de mercado queremos darnos como país, incorporar las nuevas tecnologías y soluciones en la medida que sea necesario, y tenemos soluciones que hay que incorporar en el futuro de almacenamiento, pero tenemos un almacenamiento que yo quiero que también hacer gala de él, que es el bombeo hidráulico, del cual España también yo creo que debe de presumir. Hacer el reto de la altísima penetración de energía renovable que vamos a tener en este país. Cómo se va a gestionar el efecto depresor de precio que eso va a originar también, y cómo va a afectar eso a la financiabilidad de los proyectos. Se ha hablado también del tema de necesidad de nuevas redes, interconexiones fundamentales. Ahí también, y por generar un poco de polémica, hay ya, según los datos que pude ver anoche en la página web de Red Eléctrica, 80, adicionalmente a la generación renovable que hay puesta en servicio, hay del orden de 80 gigas con acceso. Es decir, son proyectos 80 gigas que podrían seguir adelante, que no hay problema, que con las redes actuales podrían seguir adelante. Recordemos que el PNIEC establece una necesidad a 2030 de 50 gigavatios. Es decir, esa necesidad de nuevas redes, cómo se va acomodando en el tiempo. El tema de la aceptación del territorio, yo creo que es fundamental, y lo uno también lo que decía Miguel Antoñanzas, de explicar a la sociedad y tener esa paz social cuando se desplieguen esos 50 gigas de generación renovable, dónde se van a implantar y cómo se van a implantar. Las mayores exigencias ambientales que cada día van teniendo los proyectos de todo tipo, y las empresas yo creo que todos somos conocedores de ello, y todo lo que es asociado a la tramitación, que por parte de las distintas administraciones, pues estoy convencido que se están poniendo todos los medios para que eso se produzca, ¿no? Y para nosotros también creemos que es fundamental que, para asegurar que esa transición justa se hace de forma correcta, que haya agentes sólidos y con una visión a largo plazo en el mercado. Estamos hablando de un tema que es fundamental para el cambio climático, que es la energía, y por tanto creemos que debemos evitar la presencia, participación de forma relevante de agentes que solo buscan la especulación. Y para terminar ya, desde el punto de vista de qué estamos haciendo desde Naturgy para contribuir en la pequeña medida que podamos a conseguir ese objetivo, pues fundamentalmente dos apuestas. Una, confirmar lo que ya se ha dicho por anteriores ponentes, de que creemos que el gas es una energía de respaldo que debe de estar presente en esa transición en la medida que vaya siendo necesaria. También hay que recordar que hay distintos países europeos que tienen previsto instalación de nuevos ciclos combinados para poder dar garantías a esos objetivos climáticos. Y, lógicamente, la apuesta por las renovables, ¿no? En Naturgy, entre el año 2018 y el año 2019, pondremos en servicio en España 1.000 megavatios de energías renovables, eólicos y fotovoltaicos. En las subastas de 2017 se nos adjudicaron 250 megavatios fotovoltaicos que a día de hoy están ya generando, en su totalidad, y 667 megavatios eólicos que estarán generando antes del 31 de diciembre. Entre esos megavatios eólicos está el primer parque eólico de Extremadura, que estamos en Andalucía, pero teniendo aquí algo a José Luis Navarro, que son grandes ayudantes en esa labor de tener el primer parque eólico de Extremadura, lo tengo que mencionar, y un parque eólico aquí que esperamos inaugurar a finales del mes de noviembre, con la ayuda de la Junta de Andalucía, acabando la tramitación que tenemos ahora mismo, ¿no? Segundo, también bajo una filosofía de hacer desarrollos propios y no participar en ese mercado de reventa de papeles que hay ahora mismo. Apostar por la calidad de los proyectos. Yo creo que tenemos la obligación de que los proyectos renovables que se hagan sean los mejores que se pueden hacer, porque al final eso es un coste que se acabará llegando quizá al consumidor. Y por mi parte nada más, y espero haberme acomodado al tiempo. Perfecto.